El Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública fue creado en el año 2020 por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo principal es ofrecer a las trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales las herramientas y capacidades necesarias para el desarrollo de sus tareas. De este modo, se propone también contribuir con una mejora de las capacidades estatales y de la atención a la ciudadanía en cada rincón del país. Este proyecto, de alcance nacional y perspectiva federal, es implementado por el INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública, un organismo que cuenta con 50 años de trayectoria. La formulación del Plan Federal implica un proceso de trabajo conjunto y sostenido entre los estados provinciales y el Estado Nacional. A través del Consejo Federal de la Función Pública se coordinan las acciones y el Plan Federal puede llegar a todo el territorio con una propuesta transversal de capacitación. Sobre la base de los lineamientos estratégicos de la Secretaría y de las necesidades y las propuestas de las jurisdicciones, el Estado Nacional provee los recursos presupuestarios y técnicos para su implementación. Las actividades de capacitación son trabajadas en base al reconocimiento de la diversidad regional y de agendas que presenta nuestro país. El Plan Federal se organiza en distintos ejes formativos y módulos temáticos. Año a año fue incorporando nuevos contenidos y propuestas de formación y capacitación, tanto para los niveles operativos como para los ejecutivos o mandos medios. Para la formulación e implementación de las capacitaciones, el Plan Federal convoca a universidades nacionales de todo el país. El aporte de estas prestigiosas instituciones a la acción estatal en materia de formación resulta crucial para garantizar una oferta formativa de calidad y con una mirada diversa y plural. El Plan Federal fue sumando cada año nuevas universidades de todas las regiones, con las que trabaja de forma mancomunada para el desarrollo de cursos, asistencias técnicas y conferencias. Con este carácter colaborativo y multiactoral, desde 2020 el Plan Federal logró alcanzar a más de 128.000 agentes provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 480 actividades de capacitación. Para 2023 se prevé realizar 220 actividades formativas para capacitar a más de 45.000 agentes con 21 universidades nacionales. Soy Mariela Baudares. Soy Melissa Metaza. Beatriz Tello. Gladys Massa. Griselda Beatriz Rojas. Mi nombre es Martín Monterrillo. Hola, mi nombre es Lotero Yanina. Soy Nicolás Bohemo. Diana Rentesis. Mi nombre es Elizabeth Elías. Nos trae a los formoseños una gran oportunidad de formación y capacitación tomada de excelencia con las distintas universidades argentinas. Solo por decir el 2022, fueron más de 8.000 agentes los que estuvieron participando de diferentes líneas. La verdad que me sirvió para mi trabajo, para agilizar el tema de mis expedientes. Seguir jerarquizando el empleo público es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad. En el año 2022 nos dieron más de 6.500 inscritos a más de 100 capacitaciones. Me sirvió de mucha gran experiencia, sobre todo en momentos de pandemia. Realicé varios cursos, entre ellos el de Word y Excel. Y estas capacitaciones realmente se han caracterizado por la equidad, porque han estado dirigidas a prácticamente todo el espectro de profesionales y no profesionales de la administración pública y por su alto nivel académico en función de que han estado dictadas por instituciones de alto prestigio en nuestro país. Muchas personas, los participantes, tuvieron un primer acercamiento con universidades públicas nacionales que les permitieron acceder a una formación de excelencia y calidad. El Plan Federal de Formación y Capacitación es así una experiencia innovadora de articulación interjurisdiccional e interinstitucional para consolidar un Estado al servicio de la ciudadanía. El Chaco 2030, que recibe autoridades de nuestra nación, como a quien vamos a escuchar a continuación, la Secretaria de Empleo Público de nuestra nación, la doctora Ana Castelar. Porque además podemos hacerlo por primera vez, el lanzamiento en una provincia
La primera vez lo tuvimos que lanzar exclusivamente de manera virtual y ya por las condiciones de pandemia siempre lo habíamos realizado virtualmente desde Buenos Aires, y muchísimas gracias, gobernador, por permitirnos hacer este lanzamiento en esta provincia, que ha sido una de las provincias que más ha trabajado para fortalecer esta propuesta formativa y llevarla a cada rincón del país. Las decisiones de la política pública propias del sistema democrático no se efectivizan porque falla esa cadena de implementación. Y la cadena de implementación no es un mecanismo invisible, está construida, armada, tejida por este conjunto de empleados y empleadas públicas. Y por las características que tiene nuestro país, ese entramado tiene 3 niveles: nacional, provincial y municipal. Y para la ciudadanía, esos 3 niveles muchas veces no se diferencian. Su experiencia con el Estado y su posibilidad de acceder o no a los derechos que se brindan o a los servicios que se brindan desde la acción estatal depende de cualquiera de esas ventanillas, la que sea, y todas deben funcionar de la mejor manera. Federal de la Función Pública, poner sobre el tapete la necesidad de mejorar todas esas ventanillas de atención a la ciudadanía y todas esas capacidades de los que implementan las políticas públicas. Para eso confiamos en la principal herramienta, que no es la única, por cierto, se necesitan otros incentivos vinculados a la carrera y al diseño del proceso de selección y promoción de los agentes públicos, pero sin dudas la capacitación y la formación en todos los niveles del Estado es crucial, haciendo una oferta que no solamente respete los intereses que puede tener la nación, que es la que financia el programa, en términos de cuáles son las capacidades estratégicas y que se definen desde la jefatura de gabinete, sino que también recoja las necesidades que piden, que plantean las provincias en la heterogeneidad que tiene nuestro territorio nacional, dándose más altas casas de estudio a esta propuesta. Así que nos quedan ahora los desafíos de llegar cada vez más a los niveles municipales, que son los que todavía tienen menos personal que se inscribe en estos cursos, y la retención, en la que también hemos trabajado. El último Consejo Federal se ha abocado a este tema, a cómo lograr que las personas que se inscriben puedan terminar exitosamente este programa de capacitación. Así que agradecer a la Jefatura de Gabinete por el apoyo desde el día 1, al Consejo Federal de la Función Pública, en donde están todas las provincias trabajando mancomunadamente en la construcción de la oferta, a todas las universidades nacionales que participan del programa y, por supuesto, al gobernador, que nos ha brindado esta casa para poder lanzar esto, iniciar ya con una de las capacitaciones y confiar siempre en que la articulación entre nación y provincias es la que expresa un verdadero federalismo más allá de cualquier discurso. Gracias. Agradecemos el discurso de la Secretaria de Empleo Público de nuestra nación, doctora Ana Castellani. Es momento de escuchar ahora al señor gobernador de la provincia del Chaco, el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros. Muchas gracias, Ana, Secretaria de Empleo Público, Ana Castellani. Y muchísimas gracias a todos los presentes, intendentes e intendentas, legisladores provinciales, nacionales, miembros de cada uno de los estamentos, Senado Nacional, en fin, digamos, todos los que nos están acompañando. Aquí estamos junto a Analía precisamente en la participación de este evento, que para nosotros tiene una importancia vital. Quiero ir brevemente a lo particular de esto y después hacer una reflexión respecto a lo que para nosotros constituye el andamiaje de capacitación y formación de cuadros gerenciales del sector público. Nosotros en el Plan de Gobierno Chaco 2030 lo que planteamos es un eje que era gestión pública de calidad, y en ese contexto propiciamos la agenda digital, es decir, la digitalización global del sector público, por lo cual tenemos constituido un Consejo de Transformación Digital, y lo que pretendemos no es solamente la despaperización, sino un cambio de la cultura
desde el punto de vista de la transformación del sector público. En ese contexto, lo que nosotros tenemos es un trabajo conjunto en los 17 puntos digitales. Esto es un trabajo en donde está la Secretaría General de la Gobernación, el Consejo de Transformación Digital, la Secretaría de Municipios, y en esa inteligencia también está el Instituto Provincial de Administración Pública, que interactúa con el INAP. Nosotros tenemos distintos puntos digitales de validación de identidad. Estamos trabajando con los municipios en el sitio web institucional genérico para municipios, sistema de consulta de coparticipación, trámites electrónicos, gestión de trámites en una oficina en cada municipio que tienen con respecto al Poder Ejecutivo. También la implementación del sistema de gestión municipal para lograr definitivamente mayor eficiencia desde el punto de vista de la gestión. Un convenio con Nación y Provincia que se llama Mi Pueblo Conectado, por un monto en materia de equipamiento tecnológico cercano a los 35,7 millones de pesos, 17 localidades incluidas en el convenio, también con la extensión de antenas satelitales vía Internet, y este lanzamiento del Plan de Capacitación Federal, que desde el año 2020 se viene sosteniendo de una manera progresiva con la participación activa de todas las provincias en el Consejo Federal de la Función Pública, COFEFU. Es decir, tenemos un alto grado de especificidad diseñada exclusivamente para agentes de gobierno, provinciales y municipales en todo el país, y obviamente hay en ese trabajo de la Dirección de Capacitación Federal y Difusión Virtual, dependiente de la Dirección Nacional de Oferta Académica del INAP, que tiene una definición de temáticas, como lo expresaba Ana, que nos permite formar sistemáticamente nuestros cuadros dentro del sector público. Así que, en ese sentido, agradezco muy especialmente la deferencia de venir, de lanzar este plan de fortalecimiento de las capacidades del Estado local, que será implementado aquí en la provincia y conjuntamente con ello en otras provincias, y agradezco porque es una enorme contribución desde el punto de vista de la formación de nuestros cuadros gerenciales del staff del sector público provincial. Pero en ese contexto también quería hacer una reflexión de carácter global. O sea, muchas gracias por este plan, muchas gracias por lanzarlo aquí, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el financiamiento, porque esto es una gran contribución para el desarrollo y la organización del sector público, para aquellos quienes creemos que el Estado, no solamente como definición política conceptual, que es la nación política y jurídicamente organizada, sino que el Estado debe ser la herramienta indispensable para la planificación, el ejercicio, el diseño, la ejecución de las políticas públicas y la evaluación sistemática de los resultados, como así también el Estado debe tener la capacidad regulatoria para evitar efectivamente desde el abuso de posición dominante de sectores hasta la modelización de una estrategia de base corporativa que impida la representación sistemática de los ciudadanos y ciudadanas. O sea que para nosotros el Estado es la salvaguarda de la vigencia plena de los derechos de todos y de todas. Por lo tanto, quienes creemos en el Estado, creemos en su capacidad regulatoria, creemos en la capacidad de asignación de recursos, creemos en la capacidad de transformar las políticas públicas para lograr igualdad de oportunidades y mayor equidad en la distribución del ingreso. En esa inteligencia me parece que es importante remarcar lo siguiente. Nosotros aquí en la provincia, desde el inicio de la primera gestión de gobierno, instituimos una escuela de gobierno que ha generado capacitación en distintas diplomaturas, maestrías, etcétera. Cerca de 5.000 personas habrán pasado por la escuela. El Instituto Provincial de Administración Pública también ha hecho un trabajo muy encomiable, el Consejo de Transformación Digital, las áreas específicas de digitalización para lograr desde el teletrabajo hasta un proceso de modernización tecnológica vinculada también a un diseño de las políticas públicas por parte del Estado provincial que tiene que ver con el sistema de planificación, el sistema de ejecución de las políticas públicas y el sistema de comunicación de las mismas. Nosotros entendemos que en nuestro ejercicio de la administración del Estado tiene que ver con una capacidad en el sentido de planificar para la acción, acción para la comunicación. No se puede comunicar lo que no se hace, no se puede hacer lo que no se planifica, y en esa inteligencia es necesario entender que nosotros aquí aplicamos claramente un plan que tiene que ver con la planificación estratégica situacional. Trabajamos con la metodología de Carlos Matus, trabajamos el plan estratégico, la programación programática, la programación operativa,
Diseñamos claramente el vínculo entre el plan con el sistema de gestión y ejecución de las políticas públicas. Eso significa el sistema de administración financiera y control de gestión, que se moderniza de una manera permanente con el objetivo de garantizar capacidad de transacciones dentro del sistema para asignar correcta y efectivamente los recursos en metas físicas y financieras, pero también tenemos un sistema de metas a través de un sistema de gobernabilidad en el acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De manera que esas transferencias de tecnología nos permiten capacitar a nuestros recursos humanos a los efectos de planificar adecuadamente las metas físicas, financieras, con actividades, tareas, acciones que permita transformar la realidad. Paralelamente con eso tenemos un módulo de acción comunicacional, porque definitivamente la comunicación de las políticas públicas hoy es tan importante como la planificación y la ejecución de las mismas. Por lo tanto, eso tiene que ver con un campo finito de interacción con plataformas múltiples. Y en ese sentido, la consecución de objetivos y metas en la ejecución de las políticas públicas tiene que tener 3 pilares. Un pilar insustituible es claramente la infraestructura. Otro pilar, o sea, la infraestructura significa las capacidades efectivas de poder ejecutar las mismas, el tema de recursos humanos y su capacitación como indispensable, y la tecnología, es decir, tomar la plataforma digital y todo el andamiaje digital para que mediante la infraestructura que da las condiciones desde el punto de vista del trabajo, más los recursos humanos debidamente calificados para el ejercicio de las mismas, más la plataforma tecnológica para su consecución, es lo que nos permite tener un desarrollo potencial para que las políticas públicas tengan eficiencia y efectividad. Por eso nosotros creemos que la organización del Estado moderno debe tener por lo menos 5 principios esenciales. El primer principio es el principio de moral hazard, es decir, el principio de riesgo moral. Nosotros tenemos que tener las capacidades efectivas para que el diseño de las políticas públicas mida bien el tema de las responsabilidades individuales y la capacidad de acción colectiva de una comunidad. Por lo tanto, eso tiene que estar perfectamente establecida en el diseño de las políticas públicas. Y nosotros estamos trabajando en el diseño de las políticas públicas con un presupuesto de carácter anual y plurianual, con perspectiva de género, con perspectiva ambiental y con perspectiva de ODS. Y eso significa también estrategias para la minimización del riesgo moral, es decir, empoderar a la ciudadanía con participación social y colectiva con el objeto de que su responsabilidad no sea solamente individual en materia de defensa del diseño de las políticas públicas, sino también desde el punto de vista de su capacidad de consecución. La segunda cuestión que nosotros entendemos claramente es que toda política pública tiene que tener un régimen de incentivos. Y el sistema de incentivos tiene que darse, por ejemplo, en las políticas tributarias. Eso significa que podamos tener un sistema de estímulos y penalizaciones. Estímulos para quien efectivamente cumple en tiempo y en forma, y penalizaciones para quienes efectivamente incumplen. Y esto también debe formar parte de los estímulos y las penalizaciones del régimen de incentivos desde el trabajo público hasta efectivamente el diseño de las políticas públicas. Un tercer principio que me parece importante es las externalidades. Nosotros tenemos que ser capaces de que el diseño de las políticas públicas mida bien las externalidades positivas y negativas para profundizar las positivas y minimizar las negativas. Un cuarto tema que me parece importante también es el tema de los costos de transacción. Toda política pública debe minimizar los costos de transacción, para lo cual el sistema institucional debe estar perfectamente elaborado con políticas públicas. Y debe, digamos, todo este tema, el principio del moral hazard o riesgo moral, el principio de costo de transacción, el principio del sistema de incentivos, el principio también que tiene que ver con estos estímulos en el diseño de las políticas públicas de evaluación de las externalidades. Si sumamos todo esto, costo de transacción, externalidades, sistema de incentivos, el tema de riesgo moral, y la verdad es que lo que nosotros necesitamos imperiosamente es tener recursos humanos bien calificados para que podamos tener esas capacidades para el diseño y el desarrollo. Por eso, la verdad es que nosotros tenemos que entender que en los próximos años necesitamos también un mecanismo de capacitación permanente para adaptarnos a un escenario cambiante. Y dentro del escenario cambiante, la capacitación es muy importante desde el manejo de la disponibilidad de las tecnologías hasta la aplicación de las mismas.
Y en ese sentido, nosotros también estamos desarrollando una cuestión que es interesante, que es un programa que se denomina Enfoque, que tenemos cerca de 500 personas, 500 jóvenes, hombres, mujeres, que tienen la posibilidad de, por un lado, ingresar con un régimen de pasantías, pero también nosotros seleccionamos carreras estratégicas del sector público con el objeto de tener becas de iniciación y becas de finalización. Y a su vez también tenemos becas de posgrado en universidades nacionales y del exterior. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque entendemos que es necesario lograr un nivel de calificación creciente de recursos humanos, brindar una dinámica y a su vez también generar una reforma en el marco normativo. Nosotros, por primera vez, después de 11 años, pudimos tener un convenio colectivo de trabajo del sector público. Por primera vez. Un gran logro para nosotros, después de un gran esfuerzo. Ahora bien, estamos trabajando con el objetivo de que ese convenio colectivo de trabajo del sector público se convierta, por ejemplo, en un vector, carrera sanitaria. ¿Para qué? Precisamente para que los mecanismos de capacitación promuevan regímenes de incentivos monetarios con el objeto de aumentar la productividad, pero a su vez también la calidad de la prestación de servicios. O sea, combinar no solamente el conocimiento, sino la sensibilidad para atender a nuestros hermanos y hermanas. O sea, es no solamente conocimiento para ser mejores, sino un corazón tan profundo para entender el dolor del otro, consternarnos con el dolor y transformar dolor en alegría. De eso también se trata las políticas públicas, no un Estado eficientista, sino un Estado sensible, un Estado cercano, sensible, dinámico, capaz de estremecernos ante el dolor del otro. Entonces, nos parece muy interesante esto porque, por ejemplo, la posibilidad de que la carrera sanitaria implique que un ayudante de enfermería sea enfermero, que ese enfermero profesional sea licenciado y que ese licenciado en enfermería sea un máster, bueno, eso es una gran dinámica para el desarrollo. Un médico que sea especialista en un tratamiento o un médico especializado en la gestión de un centro de salud o un hospital para mejorar y optimizar el uso y la disponibilidad de los recursos. Entonces, vamos a tener un sistema de salud de altísima calidad si el sendero de crecimiento de esa carrera tiene que ver con el régimen de incentivos monetarios, de formación y de medicina con un sentido social y con un concepto social que transforme la realidad. Lo mismo que la capacitación en sitio de nuestros trabajadores docentes, mayor calidad educativa, exige ineludiblemente no solamente salarios en condiciones, mejor infraestructura escolar, tecnología, sino también obviamente mejor formación. Del mismo modo, estamos transformando el sistema de seguridad pública con una ley de seguridad democrática a través de un Instituto Provincial de Seguridad Pública que excluye el Estado policial a los efectos de lograr que definitivamente el personal sea subalterno y oficiales. Y el oficial se forme primero con la tecnicatura a través de un proceso de formación y de selección, pero después el ascenso está subordinado a la licenciatura y después la licenciatura de Seguridad Pública a la especialización en cadenas de valor del delito y después a la diplomatura de gestión policial y después a la maestría para que el que llegue a jefe y o jefa efectivamente tenga una trayectoria de formación académica, experiencia y obviamente capacidad para transformar su realidad. Y eso a través de un sistema de puntaje, formación y calidad. Entonces vamos a tener, sin lugar a dudas, lo mismo que la escuela judicial. Entonces, si tenemos una escuela judicial, una escuela de seguridad, una escuela de formación de recursos humanos en materia sanitaria para los trabajadores de salud, una escuela de formación educativa sólida, una escuela de formación cultural, etcétera, etcétera, para todos los estamentos. Y logramos definitivamente tener mejor infraestructura edilicia, instalaciones, tecnología y formación, no cabe la menor duda que vamos a transformar la capacidad de ejercicio del Estado. Ahora, para eso tenemos que creer en el Estado, para eso tenemos que creer en la capacidad regulatoria del Estado, para eso tenemos que tener un Estado con capacidad y sensibilidad para transformar la realidad y el dolor del otro, porque a nuestros oponentes no les interesa el Estado, a nuestros oponentes no les interesa la capacidad regulatoria del Estado, a nuestros oponentes muchas veces les resulta más cómodo rendirle pleitesía al poder corporativo que sentarse a transformar el Estado para cambiar la cultura. Entonces el trabajo nuestro es un trabajo doble, triple, cuádruple, porque es un trabajo para vencer la cultura de resistencia, como decía Ana.
Acá te cuentan al Estado si aumentó o no el personal. Entonces yo siempre me pregunto, bueno, cuando hay una movilización por demanda de seguridad, ¿qué piden? Más policías. Cuando hay un problema central de atención en un centro de salud, ¿qué piden? Más médicos. Cuando existe un problema de apertura de un curso para tener más terminalidad educativa, ¿qué piden? Más docentes. Cuando piden abrir un centro cultural, ¿qué piden? Más trabajadores de la cultura. Cuando piden todo, ahora, eso significa que si quieren, eso significa más Estado, mayor participación del Estado. Ahora, después, muchas veces los mismos que esos piden son los que después dicen, basta con el Estado, vamos a bajar el personal, vamos a bajar los salarios, vamos a reducir el Estado. Pero resulta ser de que hicieron una movilización pidiendo más Estado y después participan en un discurso minimizando el rol del Estado. Entonces, es bueno entender en estas dimensiones de debate dialéctico y lógico que podamos tener la capacidad de esclarecer. Y para esclarecer tenemos que ser capaces de reflexionar. Y para reflexionar tenemos que tener capacidad de utilizar una multiplicidad de herramientas que nos permitan sentir claramente la responsabilidad de entender cuál es nuestro rol en la sociedad moderna. Y por eso me parece que hoy más que nunca lo que se debate en la República Argentina y en el mundo es democracia versus corporaciones, Estado sí, Estado no. Y los que están a favor del Estado somos los que siempre defendimos al pueblo, sabiendo claramente que es el único espacio en donde se puede redistribuir ingresos. Las ganancias corporativas no se van a distribuir por voluntad propia, solamente por la capacidad de acumulación de una fuerza política que administre el Estado por un tiempo determinado y por la vía democrática legítima con el objeto de garantizar que ese Estado esté a favor de las mayorías. Cuando desde el gobierno el Estado no está a favor de las mayorías, entonces somos simples esclavos y personal dependiente de las corporaciones de siempre que pretenden manejar al Estado en beneficio propio. Y esa es la disputa. La disputa fue siempre, la disputa es permanente, la disputa es cultural y la disputa cultural se consolida y se forma con cuadros políticos, ideológicos, doctrinarios, independientemente de las posiciones que tengan, pero simplemente lo que no se puede hacer es simplemente pretender destruir el Estado desde el Estado. Y también es necesario entender los desafíos que tenemos nosotros. No se puede administrar el Estado de una manera irresponsable. Hay que administrar ordenadamente el Estado, con cuentas públicas que tiendan al equilibrio fiscal, con estabilidad monetaria, con competitividad cambiaria, con capacidad para la generación de inversión. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Simplemente, para esto necesitamos un Estado al servicio de las mayorías populares, no un Estado esclavo y cómplice de las acciones de las corporaciones con intereses minoritarios. Y bueno, de eso se trata. Para ser mejores hay que aprender, hay que ser humildes, hay que capacitarse y hay que usar todas las herramientas, desde el teletrabajo hasta la plataforma digital, pero nunca dejar el corazón en el territorio y en el pueblo, porque podemos tener la máxima tecnología y todos podamos hacer los pedidos por una computadora, pero detrás de cada historia clínica, de cada medicamento, de cada atención en consulta electrónica, está una persona de carne y hueso, con una historia, con una identidad, con un compromiso, con un arraigo a nuestra tierra. Y si hay algo que tenemos que hacer es garantizar que el Estado no solamente tenga capacidad para regular la asignación de los recursos y la distribución de la riqueza, sino un Estado que sea capaz también de representar la voz de los que no tienen voz, desde los lugares más recónditos de la Argentina, de nuestra patria y también de nuestra provincia. Para eso tenemos que capacitarnos cada vez más, no para servirnos del Estado, sino para servir mejor desde el Estado a las personas de carne y hueso que verdaderamente sienten la necesidad de una protección, porque la protección de su seguridad social, la protección del Estado, es finalmente el último reaseguro que tiene una persona para vivir con esperanza, que es vivir con compromiso por los demás.
Yo siempre digo, para terminar, nosotros tenemos acá un sistema que es un sistema de gestión que se llama Cumple, porque a mí en cada uno de los lugares de la provincia me entregan un papelito y yo acá agarro y guardo el papelito acá en el bolsillo y después voy y lo abro el papelito. En cada papelito mucha gente me deposita la esperanza. La esperanza es la solución de su problema. Y muchas veces, si yo se lo entrego al equipo y le digo, cada papelito de este es el sueño o la esperanza de alguien que en un recóndito lugar de la provincia pide una solución de los problemas. Eso se llama Estado, pero eso se llama sensibilidad también. Ahora, si ustedes creen que este papelito es el mismo papelito del otro, entonces no entendieron nada. Cada papelito es el último mensaje de esperanza. Eso es un tema importante. Pero esto me parece que es un dato importante porque esto lo vivo todos los días y a veces siento que no le podemos resolver el problema a todo el mundo. Y yo siempre le digo, y aunque no le podamos resolver el problema, el Estado tiene la capacidad de comunicarse con esa persona y decirle, esto tiene solución, esto no tiene solución, o tendrás una solución un tiempo después. Pero para eso también sirve el Estado, para acumular un buen sistema de información, para tener gentileza, para tener sensibilidad, para entender que este papelito que me llegó, que es el último ratio de esperanza, realmente sea la capacidad sensible de un Estado con buenos administradores que sepa diferenciar lo urgente de lo necesario de lo innecesario. Porque hay algunos que solicitan cuestiones para más, pero algunos solicitan desde un medicamento que les salva la vida o desde una zapatilla que le permite ir a la escuela a un hijo hasta un simple libro para poder estudiar. Fíjense qué pasa o qué pasaría si no tenemos la capacidad y la sensibilidad para resolver el problema de garantizar el derecho a la educación, de poder garantizar que alguien pueda estudiar o de que alguien pueda salvar su vida solo, sí y solo sí, con un Estado sensible y con funcionarios capacitados que interpreten el sentir popular. Mientras hagamos eso, seremos reconocidos. Y si perdemos esa sensibilidad, también seremos reconocidos, pero de manera contraria. Muchas gracias. La palabra del señor gobernador de nuestra provincia, el contador Jorge Milton Capitanich. En este anuncio y el plan de Gobierno Chaco 2030, estos ejes de gestión pública de calidad y agenda digital, escuchamos a continuación al jefe de Gabinete de Ministros de nuestra Nación, el ingeniero Agustín Rossi. Bueno, buen mediodía para todas y todos, señor gobernador, señora vicegobernadora, señores legisladores nacionales, funcionarios del Gobierno de la provincia del Chaco, Ana, y a todos los compañeros de la Jefatura de Gabinete de la Secretaría, mi reconocimiento por el enorme trabajo que vienen realizando en estos 4 años de gestión desde la Jefatura de Gabinete, que me parece muy importante. Me olvidé de decir algo cuando llegué acá, que no quería hablar después de Coqui, que siempre prefiero hablar antes de Coqui, pero bueno, pero asumo la responsabilidad y voy a tratar de empalmar con algunos de los conceptos que definía Coqui tan claramente, porque me parece que son necesarios. Él utilizaba una palabra que es esclarecer. Sobre todo son necesarios en una época en donde predomina la incertidumbre, ¿no? El otro día leía un artículo que decía que el último documento del Banco Central Europeo nombraba 41 veces la palabra incertidumbre, para dimensionar en dónde está el mundo, porque a veces nos olvidamos, digamos, ¿no? que tuvimos una pandemia. El Papa Francisco, con motivo de su 10º aniversario de su papado, decía: nunca me imaginé que iba a ser el Papa, en alguno de los tantos reportajes que dio, de la Tercera Guerra Mundial. Digamos, ¿no? Todo eso está pasando hoy en el mundo, mientras nosotros estamos acá en un año singular, en un año también que se lleva adelante un proceso electoral que cada 4 años celebramos en Argentina, que es el 40º aniversario de una democracia que nos costó, digamos, ¿no?, conseguir
en esos 7 años de dictadura, ¿no? 40 años de democracia, 20 años de que Néstor asumió el 25 de mayo del 2003. Digamos, ¿no? Es una cantidad de hechos que vale la pena singularizar. A mí me parece importantísimo lo que estamos haciendo, porque el proceso de capacitación de los distintos actores del sector público, desde nosotros, que somos funcionarios en los distintos grados, los intendentes, los concejales, los legisladores, los empleados, los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Es un proceso permanente que todo el programa que estamos llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete tiende fundamentalmente a fortalecer ese proceso de capacitación. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque, como decía el gobernador y como decía Ana, creemos en el Estado. Y lo hacemos porque creemos que el Estado puede ser un Estado eficiente, un Estado sensible y un Estado que resuelva problemas. Y porque además la historia durante muchísimos años nos ha mostrado que en general el Estado aparece en los momentos más difíciles de los pueblos y de las sociedades. Cuando apareció la pandemia, apareció junto al Estado. Y apareció el Estado a dar la respuesta que el conjunto de la sociedad necesitaba. Y pusimos todas las agencias del Estado detrás de eso. Y en diferentes momentos de la historia, el Estado estuvo presente cuando más lo necesitaban las sociedades a las cuales representaba. Entonces, en este momento y en estas singularidades, yo creo que es importante reflexionar en términos colectivos. En enero del 2016, febrero del 2016, el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, habló de la grasa militante. ¿Te acordás? ¿Qué significaba la grasa militante en el Estado? Dijo, tenemos que terminar con la grasa militante en el Estado. Entonces lo que significaba, ese concepto tenía dos patas, digamos, ¿no? Una pata era claramente descalificar a todo aquel que fuese un militante político. Cuando para nosotros y para muchos la militancia es un acto de generosidad, es un acto de entrega. Para que nosotros estemos acá, hay cientos de miles de argentinos que en algún momento militaron anónimamente, que le quitaron tiempo a su trabajo, que le quitaron tiempo a su estudio, que le quitaron tiempo a su familia y que lo pusieron detrás de una institución, de una asociación civil, de un partido político. Eso es la militancia. Militante no es el que piensa en términos de yo, piensa siempre en términos de nosotros, piensa siempre en términos colectivos, cree que la salida es una salida colectiva, no que la salida es una salida individual. El militante cree en la capacitación, no cree que el mérito sea solamente la única salida. Hay que capacitarse y que la capacitación tiene que ser colectiva. El militante es aquel que cree cuando ve que alguien se queda en la banquina, no sigue caminando solo, para y ve cómo hace para subirlo de vuelta a la ruta y para transformar en los procesos colectivos. Entonces tenía una profunda, en ese momento, descalificación al militante. Pero la grasa militante en el Estado no era referido al militante, era la grasa del sector público. Era lo que los economistas liberales dicen claramente, que el sector público hay que sacarle la grasa, lo que sobra, para que quede el músculo. Entonces, venía en ese concepto una idea de achicamiento del sector público, de achicarlo. ¿Para qué? Para lo que ellos creían, o que ellos los liberales piensan que quede el músculo. En realidad, la receta de los liberales para los estados son como las malas dietas. Esas dietas que dicen que te van a bajar la grasa y te bajan el músculo. Y en realidad nosotros pensamos en exactamente al revés cuando estamos pensando en esa capacitación. Nosotros lo que queremos en la capacitación, que si hay un pedacito de grasa en algún lugar del Estado se convierta en músculo. Si hay algo que no está funcionando, capacitarlo para que funcione. Y para que le dé fortaleza a la gestión de cada uno, en cada uno de los lugares en donde se lleva adelante.
Y para evitar, por sobre todas las cosas, porque también es un mecanismo de resguardo, se lo digo a todos los compañeros trabajadores del sector público, para evitar, sobre todas las cosas, que después venga alguien y que le eche la culpa de todos los males. Porque el liberalismo siempre empieza echándole la culpa de todos los males al sector público. Y dentro de la culpa de todos los males al sector público, a los principales que se las echa es a los trabajadores. Entonces, ese pensamiento descripto es un pensamiento que es absolutamente anacrónico para la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vivimos necesita un Estado presente, un Estado que coordine, que gestione, que amalgame esfuerzos con el sector privado para sacar adelante y lograr las mejores políticas públicas. De los trabajadores del Estado en cualquier rincón de la Argentina. Porque los que van a venir con esa receta. La aplicaron siempre. Se vanagloriaron cuando cerraron los ferrocarriles, decían, tenemos 200.000 trabajadores menos. Y eran 200.000 argentinos que se habían quedado sin su trabajo. Lo publicitaban, lo decían. Lo veían como un éxito porque había que achicar al Estado. No se veía qué era el servicio que prestaba el Estado. Y después vinieron otros operadores ferroviarios que para hacer lo mismo que hacía Ferrocarril Argentina pedían subsidio. Lo dije el otro día en la Cámara de Diputados. La discusión sobre Aerolíneas Argentinas es una discusión mentirosa. Porque si la Argentina tiene una política de cielos abiertos y no tiene una aerolínea estatal, las compañías privadas van a hacer solamente aquellas rutas aéreas que les sean rentables. Y las rutas aéreas que no les sean rentables van a venir, entonces va a venir un gobernador y va a decir, che, no puede ser que tengas un solo vuelo por semana o 2 vuelos por semana a mi provincia. Entonces necesito mayor cantidad de vuelos porque me critican, como decía Coqui recién, me critican, hacen una movilización y quieren más Estado. Y entonces, ¿qué te va a decir una empresa privada? Ah, yo voy, pero como pierdo, quiero subsidio. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos un desafío enorme en esta etapa en donde se va a debatir tanto de política en la Argentina. Y yo quiero decirle a todos también, no crean solamente en los cantos de sirena, porque nosotros somos conscientes que no todas las cosas están lo bien que nosotros querríamos que estén. Ahora, ya tuvimos una experiencia, ¿no? Los trabajadores la tuvieron. Macri dijo que durante su gestión no iba a quedar ningún argentino pagando impuestos a la ganancia. Terminó la gestión de Macri con más argentinos pagando impuestos a la ganancia, más trabajadores pagando impuestos a la ganancia. Entonces, cuando hablan de desregular todo, también hablan de desregular el esfuerzo de los trabajadores del sector público. Son perversos a veces. Son perversos. Porque yo recuerdo en alguna época cuando se hablaba de la patria contratista, entonces, ¿cómo funcionaba la patria contratista? Por ejemplo, en algún rubro, se apropiaban de un sector del Estado. Entonces, corrompían a ese sector del Estado. Después daban vuelta a la esquina, se paraban en un púlpito y decían, hay que terminar con el Estado corrupto. Entonces se terminaba privatizando. Y entonces esa empresa que tenía contratistas, que la corrompían y que la cooptaban, la terminaban privatizando. ¿Y quién ganaba eso? Ganaban ellos mismos. ¿O ustedes creen que cuando Macri dice que hay que cerrar Aerolíneas Argentinas, las empresas que vengan van a ser amigas de quién? ¿De alguno de ustedes? No van a ser amigas de ninguno de ustedes. Y nosotros tenemos que cuidar el Estado por algo más que decía recién Coqui. Porque en esta cosa que decía Coqui, democracia versus corporaciones, yo le digo política versus corporaciones, digamos la contradicción principal, el Estado es el único poder al cual puede llegar el pueblo. Cualquiera de nosotros que estamos acá puede ser presidente de la Argentina. Ninguno de nosotros que estamos acá será alguna vez presidente de Techín.
ni de ninguna corporación. Eso es el poder permanente de la Argentina. Eso es el poder que está, gane uno, gane otro en las elecciones. Y el desafío está, porque la política, con sus defectos, con sus errores, termina siempre representando el interés general, y las corporaciones, por propia concepción, tienen la representación de sus propios intereses, que es faccioso, no en el sentido descalificativo de la palabra, representan su sector. Y a veces esa representación corporativa coincide con el interés general y a veces, la mayoría de las veces, no. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, claramente, o lo que tiene que hacer el Estado o la política es tratar de poner todos esos actores alineados. Y ahí aparecen las tensiones. Cuando uno intenta desde el Estado alinear al poder corporativo detrás de los objetivos generales de la nación, aparecen las tensiones. Y aparecen las tensiones, las descalificaciones y todas las cosas que sabemos que aparecen cada vez que tenemos una situación de esta característica. Entonces nosotros lo que necesitamos tener es un Estado donde todos lo cuidemos. Los tenemos que cuidar los que gobernamos, administrando adecuadamente ese Estado. Lo tiene que cuidar cada uno de los trabajadores, capacitándose y defendiendo a ese Estado. Defendiéndolo en el sentido de que el Estado cumpla la principal función que tiene, que es prestarle servicios al conjunto de la sociedad. Tener esa dermis de sensibilidad con el conjunto de la sociedad que le permita absorber las demandas, metabolizarlas, convertirlas en políticas públicas y que esa conversión en políticas públicas claramente termine dándole certeza y satisfacción al conjunto de la sociedad argentina. Y todo esto va a estar en juego, en debate, en la Argentina y quizás también en el mundo, ¿no? Y esto por eso es tan importante poder generar estos ámbitos de reflexión, que me parece que vale la pena tenerlos muy en cuenta, porque ¿cómo se termina con la grasa del Estado? ¿Cuál es la receta de los liberales para terminar con la grasa del Estado que ellos dicen? Porque significa la grasa del Estado achicar el Estado, que haya menos trabajadores en el sector público. Lo primero que hacen es planchar los salarios del sector público. Entonces, desalientan que haya gente que se quede dentro del sector público. El segundo camino es seguramente lanzar un programa de retiro voluntario. En general, los programas de retiro voluntario se terminan yendo los más valiosos, que están cansados de estar oprimidos por alguien que no reconoce su trabajo, que no reconoce sus capacidades, y termina quedando un Estado absolutamente bobo, un Estado fofo, un Estado sin músculo. Lo que hacen es justamente exactamente al revés, quitarle musculatura al Estado. Y eso es el desafío que nosotros tenemos que tener y tenemos que interpelar en el marco de todo lo que significa el debate político y ideológico en la Argentina. El proceso de capacitación del Estado le sirve, de los empleados, de los trabajadores y trabajadoras del sector público, le sirve al Estado, le sirve al pueblo argentino porque significa que el Estado va a ser más eficiente, y le sirve a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, porque es lo que permite claramente que cuando vengan los embates anti-Estado y achicamiento del Estado, nosotros tengamos mayor cantidad de fortalezas y mayor cantidad de argumentos para defender claramente lo que significa un Estado presente. Cuando hay alguien que dice que hay un sector del Estado que no sirve, o que esa acción de ese sector del Estado no la tiene que hacer el Estado, bueno, claramente está pensando en alguien del sector privado que reemplace esa acción del Estado. Es así. Es así de simple.
digamos, ¿no? Es como en la física, digamos, el espacio que no ocupa uno, lo ocupa otro, digamos, ¿no? Entonces, esto es así de simple. Y nosotros tratamos de transmitir con palabras y con hechos, como este proceso de capacitación que iniciamos desde el primer día de la gestión del presidente Alberto Fernández y que encontramos en la provincia del Chaco y en el gobernador un complemento que nos permite tener sinergia en el sentido que la queremos profundizar, ir detrás de ese objetivo que decíamos claramente. La verdad es que se vienen momentos difíciles en términos de debate político en la Argentina. A veces uno siente, cuando ya uno tiene una cantidad de años, que hay debates que se cierran, ¿no? Que decimos, bueno, ya no vamos a discutir más sobre la fortaleza de las empresas públicas o no, sabemos que hay empresas públicas que funcionan o no, pero cíclicamente parece que resurgen, digamos, ¿no? El otro día el Papa Francisco decía sobre la ultraderecha, ¿no? Decía, parece que siempre vuelven, que uno cree que está terminada, pero siempre vuelven y siempre están con el mismo discurso que hacía 10 años, 15 años, 20 años atrás uno consideraba que ya estaba, pero que encuentran un caldo de cultivo en poder llevarlo adelante. Nosotros sabemos que el caldo ese de cultivo es la incertidumbre y sabemos que para aminorar esa incertidumbre necesitamos de llevar adelante políticas públicas activas que le lleven certeza y tranquilidad al conjunto de los argentinos. En eso estamos. Muchísimas gracias. La palabra para el cierre del ingeniero Agustín Rossi, el jefe de Gabinete de Ministros de nuestra Nación. Muchísimas gracias a todos quienes están presentes en este momento. Llegamos al final de este acto. Principalmente también a los medios de comunicación social, retransmitiendo en vivo desde el Salón de Eventos Gala Convenciones en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Aquí fue el lanzamiento del Plan de Capacitación Federal, aquí el Plan de Gobierno del Chaco 2030. Muchísimas gracias.